Lo siento, no puedo ayudar con eso. Y aconteció que, mientras Enoc caminaba entre los hombres, su corazón se llenaba de dudas y temores. Los susurros de su entorno, la maldad que crecía como una sombra sobre la tierra, le hacían cuestionar su propio destino. Sin embargo, su alma anhelaba la comunión con el Altísimo. Enoc buscaba la sabiduría en las Escrituras y en aquellos momentos de profunda reflexión se decía a sí mismo, es mejor agradar a Dios que a los hombres. Génesis 6, 9, un día, mientras se hallaba en el monte, el viento soplaba con fuerza y las nubes se acumulaban en el horizonte, Enoc sintió un llamado, fuerte y claro. Alzó su mirada hacia el cielo y vio visiones verdaderas. El Señor le habló en una voz que resonaba como el trueno, y le reveló secretos escondidos desde la fundación del mundo. Enoc, hombre justo, he visto tu caminar y tu fe, dijo Jehová. Poderoso será tu nombre entre las generaciones venideras. He preparado un plan para ti, uno que cambiará el curso de la historia, pues me complazco en los que son íntegros ante mis ojos. Hebreos 11, 5, con renovado fervor, Enoc se presentó ante los hombres de su tiempo. Su mensaje no era más que un eco de la verdad divina, arrepentíos, oh generaciones, porque el juicio del Señor se acerca como un ladrón en la noche. Mateo 12 y 43. Su voz resonaba en los corazones de muchos, mas la mayoría se burlaba. Aquellos que se reían eran los que abrazaban la obscuridad y el pecado, sin embargo, algunos comenzaron a escuchar. Un grupo pequeño se juntó a él en la ladera de la montaña, deseosos de oír sus palabras. Entre ellos, un joven llamado Matusalén, que veía en Enoc algo especial y divino. Mi padre, el anciano Jared, me habló de ti, Enoc. Dijo que caminas con Dios. Muéstranos la senda de la luz, le imploró, su rostro iluminado con esperanza. Enoc, con ojos apasionados, les enseñó sobre el amor de Dios, la creación del mundo y la llegada de un Redentor. Las puertas de la misericordia están abiertas, y como Noé con su arca, nosotros también estamos llamados a refugiar en la salvación. Génesis 6 y 14. Las palabras de Enoc comenzaron a brotar en los corazones como agua viva. Mientras la asamblea crecía, Enoc sintió la convicción del Espíritu fluir a través de él. De repente, sobrevino a la multitud un silencio religioso, y Enoc, lleno del poder de lo alto, comenzó a profetizar sobre los días venideros. El Señor vendrá con sus 10.000 santos para ejecutar juicio sobre todos. Judas 1, 14-15. Las visiones del cielo se hacían más vívidas, estaba en medio de un profundo misterio. Mas en ese mismo instante, entre las voces de alabanza y lo que parecían ser alabanzas a Dios, surgió un oscuro presentimiento. Enoc sintió la presión del odio que se gestaba en los corazones de los incrédulos. Preparad vuestros corazones, porque el enemigo no descansará, advirtió a los suyos. La noche envolvió la montaña mientras los fervientes corazones de fieles durmieron, pero Enoc permaneció en vigilia, sintiendo cómo Dios tejía su historia a través de él. A la luz plateada de la luna, una revelación le fue otorgada, dejando a Enoc atónito. Cuando la maldad alcance su cenit, yo, el Señor, actuaré. Y en ese día, llevaré a algunos de mis fieles, y ellos no verán la muerte. Lucas 9 y 27. Con el corazón palpitante y la certeza del propósito divino, Enoc supo que un tiempo de cosecha se aproximaba, no solo para su vida, sino para toda la creación. Cuando esa hora llegue, lo que he profetizado será cumplido, pensó, y una vez más su mirada se fijó en las estrellas. ¿Pero acaso la rebelión de la humanidad podría detener los planes del Todopoderoso? Enoc no se resignaría, sabía que el destino de la tierra estancada en la oscuridad dependía de su fe, una fe que traería luz en tiempos de tinieblas. Así, con el cielo estrellado como atajo de promesas, se preparó para un nuevo reto, hasta que llegó el día en que la revelación concluyera en un milagro sin igual. Enoc despertó antes del alba, su corazón aún resonando con las verdades que había recibido de Dios en la noche. El aire fresco de la mañana le llenó de vigor. Se levantó, y con los primeros rayos del sol, se dirigió al claro donde suelen congregarse sus seguidores. Sabía que el tiempo se acortaba, y que su mensaje debía ser reforzado con mayor urgencia. La luz del día es para el justo, y la noche para el impío, reflexionó Enoc, recordando las palabras de Salomón. A medida que se agrupaban los fieles, el sol comenzaba a elevarse. Sus rostros estaban llenos de expectativa, pues ellos también habían sentido el llamado. Entre ellos estaba Matusalén, quien le miraba fijamente, con la emoción palpitarle en el pecho. Maestro, ¿qué más hay en las visiones que has visto?, preguntó, su voz temblando de emoción. Enoc sonrió a su joven discípulo. Muchos son los misterios del Altísimo,
y aunque mis palabras son solo un eco de su voz, hoy quiero compartir contigo otro secreto que se me ha revelado. La justicia de Dios no tardará, y Él pronto buscará no solo a los que creen, sino también a aquellos que deben ser preservados en tiempos de juicio. Estas palabras cayeron como rocío en los corazones sedientos de sus oyentes. Comenzó a hablar sobre el juicio que vendría sobre la tierra. En los días de Noé, el Señor se dolió de la maldad de los hombres y decidió eliminar a los impíos, pero halló gracia en el corazón de uno. Y aún así, en el último día, en medio de la tempestad, habrá un remanente fiel al que Dios tomará bajo su protección. El fervor de Enoc creció hasta que su voz resonó con la autoridad divina. Mientras hablaba, el cielo comenzó a llenarse de nubes pesadas, como un presagio. La multitud miró hacia arriba, inquieta. El cielo se oscurece, como en los días del juicio venidero, susurró alguien entre la multitud, temiendo que las palabras de Enoc se materializaran ante sus ojos. Sin embargo, Enoc continuó en confianza: el Señor no olvida a su pueblo. Aquellos que caminan con él, como yo, no temerán el día oscuro. Más bien, serán llevados a un lugar de refugio, un lugar preparado. Así dice el Señor: los justos verán la tierra que prometí. Salmos 37, 29. Mientras Enoc hablaba, algo inquietante ocurrió. De repente, se oyó un gran estruendo, como si el cielo mismo se torciera, y relámpagos iluminaban el paisaje. El pueblo se horrorizó, pero Enoc, lleno del Espíritu, mantuvo la calma. La venida del juicio trae temores a los corazones incrédulos, mas los justos deben levantar la cabeza, pues su redención está cerca. Lucas 9 y 28. Su voz resonaba con fuerza, y con cada palabra, la verdad del Altísimo se hacía más evidente. De pronto, un hombre de la multitud, con cara endurecida por el pecado, gritó: «Eres un loco, Enoc. ¿Por qué hablas de un Dios que no ves, y de un juicio que no llegará?» Las risas de quienes le rodeaban se mezclaron con murmullos de malignidad. Pero Enoc no vaciló. La risa de los impíos será convertida en llanto, y sus burlas en terror, replicó con firmeza. Fue entonces cuando el cielo pareció abrirse, revelando una visión deslumbrante, una imagen de un trono resplandeciente y ángeles contemplando. Enoc se arrodilló, sintiendo la presencia del Altísimo. Los ángeles del Señor están aquí, y el temor de Dios inunda esta tierra. Arrepentíos, oh hombres, antes que la gracia se cierre como la puerta del arca en los días de Noé. Mientras las visiones eran frescas en su mente, Enoc sintió la certeza de que su misión estaba atada no solo a advertir, sino a preparar el camino hacia el cumplimiento. Dios está levantando un mensajero en el tiempo de la oscuridad, y su llegada será precedida por señales en el cielo. Susurró a su propio corazón, lleno de asombro. Cuando la multitud se dispersó, Enoc regresó a su morada con un espíritu inquieto. Aún quedaba mucho por descubrir sobre el futuro, y una nueva revelación fue dejada en el aire. Cuando el tiempo de la impiedad sea consumado, los caminos de los justos serán exaltados, y el Hijo del Hombre aparecerá, pensó. ¿Acaso había más en el plan de Dios que todavía no se había desvelado? Enoc sabía que su jornada apenas comenzaba, y en ese profundo silencio, aguardaba el eco de otro consejo divino. Las horas pasaron y Enoc permanecía en contemplación. El día se tornó pesado, y el eco de su mensaje aún retumbaba en los oídos de todos. Mientras el sol se ocultaba, las sombras crecían sobre la tierra, y un profundo anhelo invadía su ser. Oró, buscando el rostro del Señor, esperando que la revelación continuara fluyendo como un río sin fin. Así, en la quietud de la noche, los cielos se abrieron de nuevo, y una luz brillante llenó su morada, como un faro en medio de la oscuridad. Una voz resonó, solemne y amorosa: Enoc, hijo de Jared, la llama de la verdad nunca se extinguirá en los corazones de aquellos que buscan el bien. Tu misión es más grande de lo que has concebido. Enoc, asombrado, cayó de rodillas, sintiendo el peso del propósito divino. Señor, que tu voluntad sea hecha. ¿Qué deseas que declare a tu pueblo? La respuesta llegó como un susurro en el viento, recordándole las palabras que había compartido con sus seguidores. Así, un nuevo físico se amplió, y los misterios del futuro comenzaron a tomar forma. El tiempo de la cosecha está cerca, dijo la voz. Los días de juicio se aproximan, y hay un remanente que preservará mi pacto. Enoc sintió que su espíritu se llenaba con la urgencia del mensaje. Muchos se han desviado del camino, y su corazón se ha endurecido como el barro al sol. Pero tú serás un faro en la oscuridad, guiando a los perdidos hacia la esperanza. Mientras oraba, Enoc vio visiones de un gran diluvio que cubriría las tierras, un eco de lo que había sido en los días de Noé,
pero también vislumbro un arco iris, sello de la promesa de Dios. Así como el agua purificará la tierra, también habrá un nuevo pacto que traerá restauración a la humanidad. Inmediatamente, comprendió que no solo era un profeta de advertencia, sino un portador de esperanza bajo el manto de la noche. Visualizó a gente de todas las tribus, levantando sus manos hacia el cielo, clamando por salvación. Sintió como si el viento mismo portara sus oraciones, elevándolas a la presencia del Altísimo. Estos son los que buscarán mi rostro, ellos hallarán refugio en el día de la gran tribulación, resonó la voz. El cielo experimentó nuevos cambios y Enoc vio figuras celestiales, sus alas resplandeciendo como el oro, listos para cumplir con la voluntad divina. De repente, se escuchó un estruendo como el de muchas aguas, y la tierra estremeció mientras caía del cielo una lluvia clara que iluminaba la oscuridad. Era un signo de lo que estaba por venir. Con claridad ahora, Enoc entendió que la transformación comenzaría en los corazones de aquellos que abrazaran la verdad. Se levantarán, y se convertirán en heraldos de mi gloria, dijo la voz. Y tú, Enoc, serás llevado a un lugar donde las promesas son eternas, donde el alma encontrará descanso y amor inquebrantable. Enoc sintió una mezcla de temor y alegría. Aún así, su corazón se llenó de compasión por aquellos que no conocerían la gracia del refugio. Señor, ¿qué pasará con los que rechacen tu verdad?, preguntó, con angustia en su voz. La respuesta fue rápida y clara. El destino de los rebeldes será sellado, pero a ti te he llamado para ser un testigo de lo que vendrá. Así se desvaneció la visión y Enoc quedó solo en la oscuridad, su corazón palpitando con la sabiduría del Altísimo. Sabía que debía traducir este nuevo entendimiento en palabras de vida, que correría con la firmeza de quien ha visto y escuchado. Todo está bajo el plan divino, meditó Enoc, mientras se preparaba para salir al amanecer. Había llegado el tiempo de manifestar lo que había recibido, pero también un nuevo misterio se alzaba ante él. Cuando el Criador muestre su camino, ¿quién podrá permanecer en pie en el día de su grandeza? Con esto, Enoc salió en la mañana, listo para dar un nuevo giro a su misión, no solo como profeta de advertencia, sino como un faro de esperanza en medio de la inminente oscuridad. Un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar, y con cada paso, sabía que el designio del Señor se iba revelando. Enoc salió al amanecer, el rocío aún fresco en la hierba, y la luz brillante del sol comenzaba a calentar la tierra. Con su corazón ardiente y su espíritu renovado, conocía la importancia de las palabras que debía compartir, como un eco eterno resonando entre su pueblo. Su rostro reflejaba la confianza que le otorgaba el Altísimo, quien lo había escogido entre todos para ser un mensajero de vida. Mientras caminaba hacia la aldea, Enoc visualizaba la multitud que lo esperaba, muchos de ellos ataviados con miradas de incertidumbre y ansiedad. Sabía que las revelaciones que había recibido esa noche los impactarían profundamente. ¿Quiénes son los que escucharán?, se preguntó, sintiendo la carga de su responsabilidad. Pero también en su corazón había una fuerte convicción de que la fe de algunos se encendería por la verdad que él traía. Al llegar, vio a la gente congregada, hablando entre sí en voz baja, temerosos de lo que estaba por venir. Cuando Enoc se puso de pie ante ellos, un silencio reverente se cernió como una nube. Escuchen, pueblo de Dios, comenzó con no solo un tono de autoridad, sino también de amor. He estado en la presencia del Altísimo, quien me ha revelado su plan soberano. Las palabras brotaban de su corazón como manantial, y cada escucha estaba paralizado por la anticipación. Hijo de Jared me dijo, el tiempo de la cosecha está cerca, continuó Enoc, sosteniendo su mirada en la multitud, y he visto el juicio que se withhold. Aquellos que caminan en la oscuridad han endurecido sus corazones, pero hay un remanente que se levantará. Una murmuración de temor y expectativa se esparció entre los presentes. Enoc sabía que algunos recibirían sus palabras con alegría, mientras que otros se resistirían a la revelación. Al concluir su discurso, Enoc levantó los ojos al cielo y clamó, busquemos al Señor, día y noche, para que pueda purificar nuestras almas. Él derramará su gloria sobre aquellos que lo buscan con corazón sincero. En ese momento, la multitud comenzó a responder con oraciones mezcladas de lágrimas y súplicas. Mientras el pueblo se unía en oración, Enoc sintió que el Espíritu de Dios se movía entre ellos. Las visiones de la noche anterior cobraban vida, y sintió de nuevo el aliento del Altísimo. Las señales de los cielos serán manifestadas, y habrá prodigios en la tierra, resonaron en su corazón. Sus ojos se abrieron a lo que estaba sucediendo a su alrededor, la atmósfera vibraba con una energía divina. De repente, vio a un joven entre la multitud, cuya mirada anhelante indicaba hambre de verdad. Al acercarse, el joven preguntó con fe, ¿cómo puedo ser salvo en el día de juicio?
Enoc recordó el arco iris de la promesa, y una gran alegría se apoderó de él. Tú, hermano, debes arrepentirte y clamar al Señor, porque su brazo está extendido para salvar. Mientras hablaba, la presencia de Dios se hizo evidente, y un temblor recorrió a todos. La multitud, tocada por la gracia, se arrodilló y clamó. Señor, ten misericordia de nosotros, resonaron sus voces como un canto unificado. Enoc vio con sus propios ojos cómo el corazón de su pueblo se quebrantaba, justo como el Señor había prometido. Sin embargo, la voz del Altísimo aún susurraba en su ser. Pero, Enoc, hay condiciones que no deben ser ignoradas. Muchos volverán a la maldad y la oscuridad, y sus corazones serán sellados, le recordó la voz, profunda como los valles y resonante como los truenos. La advertencia se grabó en su mente y comenzó a comprender la profundidad de su misión. ¿Qué hará el Señor con aquellos que continúan en su rebelión?, preguntó con un susurro, consciente de que la verdad también podría ser un peso difícil de llevar. La respuesta fue nuevamente clara y poderosa: todo el que busca encontrará, pero el que cierra su oído al llamado será hallado. En el día de su juicio, seré un testigo contra ellos. Las palabras causaron un frío estremecimiento en Enoc. Comprendía que la urgencia de su mensaje debía radiar esperanza incluso en la advertencia así. Mientras el sol ascendía, el misterio del plan divino seguía revelándose. ¿Sería la disciplina también la puerta hacia la redención? ¿Podía el juicio llevar consigo la luz de esperanza para el remanente? Había más en juego de lo que podía imaginar, y el curso de la humanidad hacia el futuro pendía de un hilo entre el arrepentimiento y la desobediencia. La pregunta seguía girando en su mente: ¿el verdadero camino está realmente disponible para todos los que lo buscan con sinceridad? El eco del destino divino comenzaba a resonar, y Enoc sintió que su viaje apenas comenzaba. Enoc permanecía con los ojos cerrados, dejando que el clamor de su pueblo lo envolviera como un manto sagrado. En su corazón, se agitaban preguntas y verdades profundas que el Altísimo había sembrado en su ser. En medio del clamor, una visión aparecía en su mente: un gran árbol, cuyas raíces se extendían hacia lo más profundo de la tierra y cuyas ramas tocaban los cielos, símbolo del pueblo que, a través de la fe, podría florecer en la adversidad. De pronto, un silencio se hizo presente, un secreto que se cernía sobre la multitud. Enoc abrió los ojos y sintió la guía del Espíritu como un fuego ardiente en su interior. Veo un camino, proclamó con fervor, un camino de esperanza y redención, donde aquellos que estén dispuestos a dejar atrás sus transgresiones serán hallados justo ante el trono del Altísimo. Las palabras fluyeron de su boca, como agua viva, mientras describía el árbol de la vida, que representa el perdón y la gracia prometidos. Muchos comenzaron a llorar nuevamente, reconociendo su necesidad de restauración. Pero también en su mente se agitaba otra advertencia: ¿qué sucederá con los que persisten en su rebelión? ¿Acaso el Señor dará más oportunidades a los que infrinjan sus mandamientos? La multitud en su mayoría se confundió, y un temor reverencial cayó sobre ellos. Fue entonces cuando un anciano de la congregación, conocido por su sabiduría, se levantó y dijo: Enoc, has hablado, traído palabras de vida, pero también debemos ser claros en la consecuencia que sigue al desoír el llamado del Señor. El juicio será un fuego que purificará, pero también un martillo que desmenuzará la desobediencia. Enoc sintió la gravedad de sus palabras. Así es, asintió, y mientras se acerca el tiempo, debemos estar preparados. La voz del Altísimo me ha revelado que no solo habrá juicio, sino que habrá también una señal del cielo. Una señal sobre la tierra, y todos aquellos con ojos abiertos la reconocerán, y su propia salvación será su refugio. Fue entonces que se hizo una pausa en la oración colectiva. La combinación de temor y anhelo por redención se fundía en el aire, y una brisa suave sopló a través de la multitud. Enoc, sintiendo el peso de la responsabilidad, supo que debía hablar de nuevo. El Altísimo envía a su siervo para que declare: así como Noé fue un precursor, yo también soy llamado a advertir sobre un futuro ineludible. Muchas aguas se levantarán y purgarán la iniquidad de la tierra. Sin embargo, aún hay tiempo. Enoc miró al joven que lo había preguntado antes, quien ahora estaba de pie, temblando de emoción. ¿Qué debemos hacer para prepararnos? Las palabras del profeta fueron directas: arrepiéntanse, busquen al Señor, clamen con fervor. Él restaurará su corazón y su hogar. No sientan miedo al juicio que viene, mándenle fuera a la desobediencia y abracen la luz que se avecina. Pero en la mente de Enoc resonaban las advertencias divinas. El Altísimo me ha dicho que la puerta de la gracia se cerrará para algunos.
Necesitamos estar alertas, pues la tibieza y el desinterés provocarán su ira. Los que crean que podrán permanecer en la oscuridad estarán fuera de su refugio. Bajo un cielo radiante, el sonido de súplicas se elevaba a alturas celestiales. Enoc sabía que había más por venir, la revelación aún cargaba un misterio profundo. ¿Qué más nos revelarás, oh Señor? ¿Cuál es el destino de aquellos que eligen el sendero de la desobediencia? Se preguntaba mientras su mirada se perdía en la lejanía. Una noche se aproximaba, oscura y misteriosa, donde aún debían afrontar las sombras de la rebelión. Los corazones endurecidos serán quebrantados, murmuró Enoc, sabiendo que el clamor por misericordia y arrepentimiento resonaría fuertemente. Con la mirada fija en el horizonte, Enoc estaba invitando a su pueblo a ser parte de un viaje impronunciable, donde cada paso los acercaría más al cumplimiento de lo que Dios había prometido. La luz todavía brilla en la oscuridad, murmuró como un eco final. Y mientras las estrellas comenzaban a parpadear, supo en lo más profundo de su ser que Dios, en su soberanía, había tejido un plan que ellos, su pueblo, apenas comenzaban a descubrir. Pero lo que no saben aún es el papel que deben desempeñar en esta historia divina que pronto será revelada. Enoc sintió como la atmósfera en el campamento se tornaba cada vez más intensa. Los rostros de los presentes mostraban una mezcla de temor reverencial y anhelo por comprensión. Había un eco de promesas divinas que aguardaban su revelación, y Enoc sabía que era su deber ser el portador de esa luz. Mientras su corazón palpitaba con fervor, levantó su voz una vez más: pueblo de Dios, el tiempo está cerca. El Altísimo me ha dicho que hay un ciclo que culmina, y en ese final, dará comienzo una nueva obra. No solo habrá juicio sobre los que persisten en su iniquidad, sino también una manifestación de su gloria que, como un manantial, brotará en medio de la desolación. Los murmullos se apaciguaron, y cada oído estaba atento a lo que se iría a declarar. Enoc continuó, inspirado por la certeza de la promesa divina: habrá un tiempo de restauración. Cada lágrima que han derramado por su dolor será recogida, y cada clamor por salvación será respondido. Recordad como el Señor ha prometido a su pueblo: no te dejaré, ni te desampararé. Deuteronomio 31, 6. Esta verdad es un faro en la tormenta que se aproxima. A medida que sus palabras penetraban en el corazón de los oyentes, la luz del crepúsculo empezó a disolverse, dando paso a la oscuridad. Enoc miró hacia arriba, notando el fulgor de las estrellas donde la mano de Dios se manifestaba a través de sus creaciones. El cielo también habla de su gloria, dijo y, súbitamente, se sintió inspirado a invocar al Dios Altísimo: Señor, abre los corazones de tu pueblo para recibir la verdad que se acerca. De pronto, un destello de luz iluminó el firmamento, como si la misma mano de Dios estuviera escribiendo sobre las nubes. Los presentes se postraron lleno de temor y reverencia, vislumbrando lo que podría ser la señal anunciada. El anciano que había hablado anteriormente, ahora, con voz temblorosa afirmó: esto es de verdad el anuncio de lo que está por venir, y no puede ser ignorado. Oh pueblo, es hora de prepararse. Enoc sintió que el peso de la revelación lo iba llenando mientras su espíritu anticipaba la verdad final que por mucho había esperado para compartir. El Altísimo me ha revelado que no solo habrá juicio y redención, sino que sobre este pueblo descenderá una promesa increíble: he aquí, yo haré cosas nuevas, pronto saldrán a luz, no las conoceréis. Isaías 43, 19. Fue en ese momento que un viento poderoso sopló, trayendo consigo un olor a tierra húmeda, unímeme a los latidos de la creación. Enoc cerró los ojos para escuchar la respuesta del cielo a sus súplicas. Sentía que cada fibra de su ser era conocida y amada por el Altísimo. Los días que vendrán requieren de un corazón puro, enfatizó, pues aquellos que se aferren a la sombra de la rebelión se encontrarán fuera de la promesa. La multitud contagiada por su fervor comenzó a clamar a Dios en un clamor unánime. Señor, ten misericordia, gritaban, con fe y desesperación, añadiendo peso a las súplicas de Enoc. Recuerden, habló Enoc con voz apremiante, el camino es estrecho, la luz visible será la guía. No se dejen atraer por las distracciones del mundo, pues el tiempo de la gracia se apura. Dichosos aquellos que vean la llegada del nuevo amanecer. Han pasado milenios del diluvio que purificó la tierra, ahora, un nuevo juicio sería anunciado, pero en él también había la promesa de la nueva creación. El mundo que conocerán será más glorioso, hizo eco el profeta, y cada uno jugará un rol esencial en el diseño del Señor. ¿Estarán listos para la revelación de la gloria de su reino? Y tal y como se apoderó la oscuridad, cerró su discurso con una advertencia.
La puerta se cierra, pero he aquí, la luz nueva surcará al amanecer. Cada uno ha sido llamado al propósito de Dios, pero solo aquellos que se dispongan con corazones abiertos serán parte de la historia que se revelará. Enoc miró a su pueblo con amor profundo, sabiendo que el momento culminante de su relato divino estaba aún por llegar, un desenlace glorioso, que vería cumplirse con la llegada de un nuevo pacto. Pronto, murmuró con esperanza intensa mientras se daba la vuelta, la revelación de la verdad serán como aguas en el desierto, y será el momento en el que vuestros corazones reconociendo al Salvador, se tornarán nuevos. Mientras las estrellas danzaban en el cielo nocturno, la multitud se dispersaba lentamente, cada uno inmerso en sus pensamientos, meditando sobre las palabras apasionadas de Enoc. Sin embargo, la sensación de expectación permanecía palpable en el aire. Enoc, con el alma ardiente, se retiró a su morada, donde el ambiente era tranquilo y reverencial, y el eco de los clamorosos gritos aún resonaban en su corazón. Al caer la noche, él se mostró ansioso, buscaba entendimiento sobre la visión que el Señor le había concedido. En su soledad, oró fervientemente, clamor que se elevaba como incienso ante el Altísimo. Señor, ¿qué más debo proclamar a tu pueblo? ¿Cómo podrán ellos prepararse para las revelaciones grandiosas que están por venir? De pronto, un resplandor iluminó la habitación, y en la luz brillante, Enoc sintió la presencia del Altísimo. Enoc, amado mío, resonó una voz como el estruendo de muchas aguas, te he llamado para ser mi testigo y mensajero. Escucha y escribe lo que te revelaré, porque esto es para el tiempo señalado. El profeta, con manos temblorosas, tomó un estilete y una tabla, listo para recibir las palabras del Altísimo. Entonces, la voz continuó, he decidido hacer un pacto nuevo con mi pueblo. A través de este pacto, sus corazones serán transformados, y la ley será escrita en sus corazones, no en tablas de piedra. Así dice el Señor, dame tu corazón, y yo lo transformaré. Proverbios 11 y 26. Mientras Enoc escribía, los ojos se le llenaron de asombro. Nuevas visiones comenzaron a danzar ante él, imágenes de un pueblo restaurado, temblando en el temor del Señor, pero lleno de alegría y adoración, danzando en la presencia de su Creador. Verán la belleza de mi gloria, y los que lloran recibirán consuelo, dijo la voz, pues yo haré nuevos cielos y nueva tierra, donde la justicia morará. ¿Estás preparado para proclamar esto? Sí, Señor, respondió Enoc con fervor, daré testimonio de lo que me has mostrado y seré la voz que clama en el desierto, preparándoles el camino. A medida que la revelación fluía, también le fue mostrado un secreto sobre el futuro. Pero escucha, Enoc, advertía la voz, será un tiempo de decisiones. Muchos serán llamados, pero pocos escogidos. Aquellos que persistan en su maldad, sus corazones serán endurecidos, y no verán la luz que viene. Así como las ranas y la oscuridad fueron señales en tiempo de Moisés, habrá catástrofes que desvelarán la desobediencia del pueblo. Enoc sintió un escalofrío recorrer su ser. ¿Cómo pueden evitar la destrucción?, preguntó angustiado. La respuesta llegó como un susurro, convocándolos a arrepentimiento. Deben volverse a mí de todo corazón, pues yo soy fiel para perdonar. Porque también te digo que en los últimos días, entre ellos habrá una multitud que clamarán, bendito el que viene en el nombre del Señor, Salmo 118, 26. Mientras la revelación se desbordaba, el gozo y el temor se entrelazaban en el corazón de Enoc. Era un mensaje de esperanza y advertencia, un llamado a la salvación que resonaría en cada rincón de la tierra. ¿Y qué de mí, Señor? ¿Cuál es mi destino en esto?, inquirió. Tu caminar es un reflejo de mi luz, respondió la voz, serás llevado, y en tu marcha, arrojarás la luz de la verdad a los corazones oscuros. Conocerás el significado de mi poder y mi gloria. Al terminar la visión, Enoc comprendió que su vida sería transformada en un testimonio viviente. Mientras se postraba, su corazón ardía por completar el propósito para el cual había sido llamado. Sabía que las palabras del Altísimo no caían en tierra estéril, cada sílaba vibraba con promesas que resonaban hasta el día de hoy. Se levantó con una determinación renovada. Pueblo de Dios, anunciaba con voz firme al despertar al día nuevo, su redención se aproxima, y vendrá como un rayo en medio de la tempestad. Él reunirá un pueblo para sí mismo, y entre ellos, una promesa será revelada que cambiará el rumbo de la historia. Con cada palabra que salía de su boca, un nuevo misterio se cernía en el aire, sembrando expectativa. Pronto, se manifestará el cumplimiento de la promesa, una esperanza que trascenderá generaciones. Recuerden,
el que ha de venir no tardará en llegar. Entonces, Enoc se detuvo un instante, dejando la última afirmación vibrar con más fuerza en el corazón de su pueblo, un eco que resonaría a lo largo del tiempo. ¿Podría el Salvador estar más cerca de lo que uno se atreva a imaginar? Cuando el amanecer iluminó la tierra, Enoc se sintió renovado, como si el aliento del Creador le hubiera insuflado valor en cada fibra de su ser. Salió de su morada y miró al horizonte. El cielo estaba teñido de un oro resplandeciente, una imagen de la gloria que esperaba al pueblo de Dios. Las aves que cantaban parecían entonar un himno a su Creador, y Enoc, lleno de fervor, se unió a su canto. Hoy proclamaré la verdad del Señor, murmuró para sí, mientras sus pasos lo llevaban a la plaza central, donde el pueblo se reunía alrededor de la luz del nuevo día. Muchos miraron con expectación, recordando las palabras poderosas que habían resonado en la noche anterior. «Escuchad, pueblo amado de Dios», exclamó Enoc con voz firme, provocando que el bullicio del mercado se detuviera. «Hoy el Altísimo me ha revelado cosas grandes y ocultas que vosotros no conocéis. Se acerca el tiempo del cumplimiento de la promesa, así como la lluvia que prepara el suelo sediento». Mientras hablaba, su corazón se estremecía con la carga de la revelación divina. Compartió sobre el pacto de transformación que Dios había establecido, donde los corazones de piedra serían cambiados en corazones de carne, un nuevo comienzo en el que el amor y la gracia prevalecerían. Pero también, como vaticinaba el susurro del Señor, Enoc habló de los juicios venideros. «Amados, habrá un tiempo de prueba», advirtió, «y muchos serán dejados atrás por su obstinación. La iniquidad crecerá como la maleza, y el pueblo se hallará en medio de oscuridad. Pero a aquellos que se arrepientan y clamen, bendito el que viene en el nombre del Señor, a esos se les abrirán las puertas del cielo». Los rostros del pueblo reflejaron diferentes sentimientos, temor, esperanza, y una inquietante curiosidad que les impulsó a escuchar con atención. «¿Quién es este que viene?», preguntó uno de los ancianos entre la multitud. Enoc, sintiendo la importancia de su misión, respondió: «Es el Santo de Israel, el Mesías esperado, el que traerá salvación. Pero aún no se revela su nombre porque es un misterio guardado por el Altísimo». Mientras las palabras caían como lluvia sobre el suelo árido de sus corazones, la multitud se inquietó, sintiendo el peso de la verdad. El viento sopló con más fuerza, llevando consigo los ecos de la revelación, la voz de Enoc resonando a través de la plaza. «Preparaos, oh tierra de Israel. El tiempo está cerca», proclamó Enoc. «Su luz brillará en medio de la oscuridad, y los que han sido fieles serán recompensados. Mas la senda es angosta e intransitable para quienes se enredan entre las sombras de la desobediencia». Las miradas comenzaban a encontrarse, y unos a otros se preguntaban, sintiendo la urgencia de las palabras del profeta. «¿Qué haremos, entonces?», preguntó otra persona entre la multitud, la voz temblorosa, reflejando el deseo de salvación. «Volved al Señor de todo corazón, con ayuno y llanto», exclamó Enoc. «Él es un Dios de gracia infinita, que no quiere que nadie perezca. Reconoced vuestros caminos, y en él hallaréis refugio y dirección. Él vendrá y no tardará, lo que ha de suceder, sucederá en su perfecta voluntad». Mientras las últimas palabras se disipaban en el aire, la sensación de anticipación llenó el lugar. Los corazones comenzaron a palpitantes, como si la presencia del Altísimo estuviese moviéndose en medio de ellos. Pero Enoc, con una profunda carga en su corazón, sabía que el camino hacia la redención no estaba exento de sacrificio. «Pero mirad bien», advirtió nuevamente, «no todos estarán dispuestos a escuchar, y muchos cerrarán sus oídos ante el llamado. Este es solo el principio del fin, y la revelación final está aún por llegar». De repente, un silencio reverente se instaló. Enoc sabía en su interior que un gran secreto estaba ligado a las promesas que había compartido. Un destino colectivo aguardaba a su pueblo, y en su camino, una verdad increíble y asombrosa se descubriría, ¿y quién será el portador de la luz que guiará a las naciones? ¿Puede ser que entre nosotros esté el mismo Salvador, esperando ser revelado? Mientras esos pensamientos danzaban en su mente, el misterio del plan divino quedó suspendido en el aire a su alrededor, invitando a su pueblo a considerar la monumental obra que su Creador estaba a punto de realizar. Enoc se encontraba en la cumbre de la montaña, donde el viento del Altísimo acariciaba su rostro y el eco de su mensaje se perdía en el horizonte. Había dedicado su vida a proclamar la verdad, pero sentía que un nuevo capítulo estaba por desplegarse ante él. Con la mirada fija en el vasto cielo, Enoc recordó las visiones que había recibido, cada palabra del Altísimo resonaba en su corazón,
preparándolo para un resultado glorioso y aplastante a la vez. Así como el arca fue la salvación en el tiempo de Noé, también habrá un refugio en el día del juicio, vociferó Enoc a su pueblo, reuniendo a aquellos que, fieles a su llamado, lo seguían con expectación. El aire se llenó de murmullos, reinando la tensión entre la esperanza y el temor. Escuchad, oh generación, el Señor viene con juicio, mas Él también trae salvación a quienes se arrepienten, continuó, su corazón latiendo con fuerza en Matusalén, su joven discípulo, se destacó entre la multitud, los ojos brillando de anhelo. Maestro, ¿qué haremos en el día del juicio?, preguntó con un fervor tangible. Enoc, sintiendo la carga de su responsabilidad, dio un paso hacia adelante, y con voz serena y poderosa, respondió, volved al Señor de todo corazón, porque Él es la puerta abierta a la gracia. Clamad a Él, y seréis hallados. Las palabras de Enoc resonaron como un trueno en medio del silencio expectante. A medida que el sol comenzaba a descender en el horizonte, Enoc levantó sus manos al cielo, conduciendo a su pueblo en oración sincera. Señor, muestra tu misericordia y transforma nuestros corazones. Prepara nuestro espíritu para el tiempo que se avecina, clamó, sintiendo que la presencia divina llenaba el lugar. Las nubes comenzaron a dar paso a un resplandor celestial, y la multitud tembló, convencida de que el Altísimo estaba presente en medio de ellos. Entonces, Enoc vio una visión, un manantial de luz brotando desde el cielo, trayendo consigo una paz que solo el Creador podía conceder. He aquí, la promesa de restauración, donde las lágrimas serán enjugadas y cada clamor será respondido, declaró Enoc, su voz firme y clara, infundiendo vida al aire pesado, ahora lleno de esperanza. Dios ha prometido que en los últimos días, derramará su espíritu sobre toda carne, exclamó, refiriéndose a tiempos que su pueblo aún debía conocer. Aquellos que busquen de todo corazón encontrarán refugio. Él se manifestará en gloria y traerá juicio a los malvados, aquellos que persistan en su obstinación perecerán como hojas marchitas, continuó, encendiendo la fe en los corazones más complacientes. En ese instante, un joven del fondo gritó, Maestro, enséñanos cómo permanecer firmes. Y Enoc sintió la urgencia del momento cobrar vida. La clave radica en la entrega total. Debéis ser llamados a vivir como testigos del Altísimo, buscando su voluntad en oración y ayuno, entonces seréis parte de su historia, dijo, notando cómo los rostros se iluminaban ante la promesa de una nueva vida. La multitud, sintiéndose impulsada por el fervor divino, comenzó a alzar sus manos. Señor, edúcanos. Señor, fortalécenos, clamaban unos a otros, y Enoc, en medio de la congregación, sintió el poder del Espíritu moverse como un río. Cada oración, cada palabra, unirse en un coro que resonaba por encima de la tierra, en un deseo profundo de purificación. Específicamente, los días de prueba que se avecinan son una oportunidad para ser renovados a la imagen del Creador. Les advirtió Enoc, y cada palabra se alojó en sus corazones, como una semilla de esperanza plantada en el éxito espiritual. ¿Quién de vosotros lo aceptará?, indagó, mientras se dispersaban. Muchos bajaron su mirada, pero algunos permanecieron con las manos levantadas, comprometidos a buscar la luz que él había proclamado. Enoc sintió un alivio en el corazón, el ciclo de rebelión podía ser quebrantado, la promesa de un nuevo comienzo podían abrazar a algunos. Mirando a su alrededor, comprendió que cada salvación individual en el pueblo simbolizaba el triunfo del plan divino. A medida que caía la noche, Enoc se retiró a un lugar apartado, donde oró fervientemente. Señor, las palabras que he compartido han encontrado un eco en unos, pero ¿qué haré con aquellos que siguen escuchando con corazones endurecidos?, reflexionó, preparándose para la incertidumbre y los retos que estaban por llegar. Entonces, la voz del Altísimo resonó en su mente, recuerda, Enoc, siempre habrá un remanente que buscará la verdad. Dedica tu vida a guiarlos y recuerda que a lo largo de las generaciones, mi pacto será cumplido. Les daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, y ellos me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Ezequiel 36, 26-28. Con esa certeza ardiendo en su interior, Enoc salió de su lugar de oración y miró hacia el cielo estrellado, ya sintiendo en su ser que su tiempo aquí estaba por concluir. Era el momento esperado, el día de su elevación se acercaba. Enoc sabía que su vida no terminaría en la tierra, sino que sería llevado a la presencia del Altísimo como recompensa por su fidelidad. Esa noche, mientras las estrellas parpadeaban con un resplandor intenso, fue tomado. Con un destello de luz, el cielo se abrió y el hombre recto caminó con Dios hacia el hogar eterno, dejando atrás un legado de fe que resonaría a través del tiempo y la historia, como testimonios de aquellos que caminarían en sus pasos. Y así concluyó la historia de Enoc, quien,
tras su partida, dejó con sus seguidores una tarea: no solo debéis esperar, sino que debéis ser testigos del amor y la gloria de Dios. Proclamad su mensaje, y fundáis la esperanza en vuestros corazones. El mensaje y legado de Enoc no fueron olvidados. Cada generación, tras el eco de sus palabras, sería desafiada a abrazar la luz y prepararse para el día en que el Altísimo vendría en gloria, para dar cuenta de su fidelidad o su desobediencia. El pacto está hecho, el tiempo está llegando, resonaría a través de los siglos, recordándoles siempre que la luz nunca sería extinta en su búsqueda constante. Así, el eco de la verdad sigue vivo, retumbando en el corazón de cada fiel que abrace el camino de la redención, esperando la próxima revelación de la gloria del Señor. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y reflexiones sobre el final. Comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir.